Muy buenos días, Shabbat Shalom. Que todos tengan feliz sábado. Gracias al Eterno por nuevamente estar reunidos después de varios días que no, no tomábamos esta clase por causa de Pesaj, ¿cierto? No se da la parashat semanal por Pesaj. Entonces, hoy en día, nuevamente con el Midrash correspondiente a esta semana, parashat Shemini, ¿cierto? Es la que corresponde en esta semana la porción del capítulo 9 de Baikra, o Levítico, como se le dice. Y literalmente la traducción de Shemini significa octavo, aludiendo al octavo día, ¿cierto? De los días de cuando fue hecho el tabernáculo, ¿cierto? Pasaron 7 días. Consagrarse al octavo día tiene un significado diferente a los demás. Siempre hemos escuchado de séptimo y siempre lo aludimos a, bueno, aquí la enseñanza en Kabbalah es diferente porque el 7 es un concepto, por ejemplo, de los primeros 7 días de la creación, que al final no son días, sino que en un estudio más profundo son como las emociones, ¿cierto? Las sefirás de las emociones que hay que sobrepasar de encima para poder llegar a la divinidad, a la conexión con el Eterno. Entonces, tiene un significado más profundo, pero en el Midrash le da un nivel más, un poco más bajo, uno más, ¿cierto? Eh, y hablando de otro tema, que vamos a ver aquí en el tema del Midrash, hablando de otro tema, más que nada, el octavo es para dar a conocer lo que significa más o menos esta porción de esta semana. Entonces, la sección de Shemini, ¿cierto? Que significa octavo, así como el concepto séptimo, como le decía, que aluden a la naturaleza cíclica como los 7 días de la semana, 7 años del ciclo sabático, ¿cierto? Que estamos viviendo y estamos a puerta ya de llegar a eso, o los 7 ciclos de que conforman el jubileo. El concepto octavos alude a la ruptura de la rutina, ¿cierto? Natural de este plano físico y como una metáfora, ¿cierto? De los valores superiores que trascienden de la naturaleza, ¿cierto? Todo, debajo de la naturaleza es 7, de ahí para arriba ya es octavo. Entonces la implicación es van las normas de pureza e impureza que se daban en el tabernáculo, ¿cierto? Como símbolo para cada uno de nosotros. Entonces la presente sección y las posteriores lleva a uno a elevarse, a una elevación por sobre lo profano, ¿cierto? A lo divino, como se dice, lo mundano, incorporar los valores superiores a nosotros como el octavo, ¿cierto? Por eso el séptimo día después por eso siempre igual se hace la Abdalá para separar lo divino de lo profano. Entonces, en el capítulo 9 aquí habla del día del proceso de consagración de los sacerdotes. Y el Midrash relata los acontecimientos del octavo día de la inauguración del Mishkan, ¿cierto? Del tabernáculo de reunión, el tabernáculo móvil, ¿cierto? Que era como un prototipo de lo que iba a ser el templo físico, más que físico, que iba a estar construido en un lugar específico, ya no móvil, ya no lo iban a trasladar de un lugar a otro porque ya no andarían pagando en el desierto, sino que serían en un lugar, en una nación como Israel, en su capital, Jerusalén, ¿cierto?
y ya establecidos tenía que ahí construir el templo, ¿cierto? Aunque este pueblo que andaba aquí no lo construyó, pasaron muchos años después ya del el tercer o cuarto rey de Israel, el cual fue el que construyó el templo. La idea la tuvo primero David, ¿cierto? El rey David, pero Dios no dejó que él lo construyera, le dijo que uno de sus hijos lo iba a construir. Todos sabemos esa historia, así que podemos ver que este pueblo, el pueblo de Israel, que salió de Egipto, tampoco llegó por completo a la tierra de Israel, sino que la anterior a ellos fueron los hijos y 4 adultos que relata la Torá que sí pudieron llegar, como Caleb, Josué, y hay otros 2 que no recuerdo el nombre, pero uno de ellos fue el que se animó a saltar al mar cuando Moisés estaba abriendo el mar rojo, ¿cierto? El Ain Suf. Eso lo cuenta el Midrash, en la Torá no sale ese relato, pero hay relatos del Midrash que sí son literales y hay otros que son alusivos, que son parábolas, que son cuentos para embellecer lo que la Torá habla, para dar a conocer un concepto a veces de manera exagerada, pero entendible para nuestras mentes. Entonces, el periodo de inauguración del Mishkan duró 7 días, ¿cierto? Y la presencia divina se radicó en el octavo. O sea, ahí está la diferencia, que no fue en el séptimo, ni en el sexto, ni en el quinto, ni en ninguno para atrás, sino que fue en el octavo. De ahí el nombre de esta porción, Shemini. Entonces, eso fue el primero de Nisan. Eso fue en el 2449, ¿cierto? Del año conteo desde Adán. Moisés mandó a llamar a Aarón, ¿cierto? Para informarle que por primera vez su función sería la de un Cohen Gadol, o sea, de un sumo sacerdote en el Mishkan. Luego notificó a los ancianos, porque la Torá así lo relata, que llamó a Aarón y también a los ancianos, que era como el Sanedrín de ese tiempo. Cada tribu tenía uno que los dirigía, un anciano. Por ejemplo, la tribu de Rubén tenía alguien que los dirigía como por decir así, el mayor de todos, así como en todas las tribus. Entonces, cuando notificó a los ancianos que Aarón obedecía un mandato divino, al entrar al Mishkan, por temor a que estos asuman que lo había hecho por cuenta propia. O sea, podía asumirse que como Moisés era el líder, estaba haciendo como nepotismo de preferir a su hermano para que él oficie los, los rituales sagrados en el Mishkan, pero no fue así, porque el, el que eligió como sacerdote o como Cohen Gadol, sumo sacerdote, a Aarón fue Dios mismo. Y más adelante hay un relato que lo comprueba cuando la famosa vara de Aarón, que era seca y todos los ancianos pusieron sus varas, la única que floreció fue la de Aarón. Era para hacer ver a los demás que él era el elegido para ministrar como sacerdote o Cohen Gadol. Entonces, por eso notificó a estos ancianos Moisés aquí para darles a conocer que Aarón era, porque pudimos ver antes de eso que Aarón también participó en la construcción del becerro de oro, ¿cierto? Aunque él no lo adoró, pero sí lo construyó y Dios también se enojó por eso y por eso en una paracha anterior no lo nombra por su nombre, sino que se dirigía solamente a Moisés, pero de aquí ya en adelante Aarón ya es nombrado y es honrado como el sumo sacerdote de Hashem. Entonces, Moisés le contó a su hermano, ¿cierto? Aarón era mayor que él, cuando el Eterno me denominó temporalmente gran sacerdote, tuve que oficiar por un tiempo Moisés, por eso yo creo que ya estaba cansado de estar oficiando. Por los 7 días de la inauguración, ¿cierto? Estuvo oficiando Moisés.
yo, dice Moisés, abrigaba el deseo íntimo de que se me permitiera retener esa función para siempre. Sin embargo, fui destituido de la función eh, de Keuná como castigo por haberme rehusado a aceptar el pedido del Eterno de ir a Egipto y sacar a los judíos. Es por eso que esta se te transfiere. Recuerdan que cuando Dios le pidió a Moisés, anda a sacar a mi pueblo, ¿cierto? Cuando él estaba al frente de la zarza ardiente, él se rehusó, dijo al tiro como Abraham, ¿cierto? Que cuando Dios le habló, Abraham dijo, sí, voy al tiro, o sea, Abraham no lo dudó, pero Moisés sí. Por esa razón aquí él relata que la función de sacerdocio se la dieron a Aarón. Es lo que relata el Midrash. Entonces le dice, hermano, no puedo hacer esto, dijo Aarón. ¿Cómo podría ser yo el gran sacerdote o el sumo sacerdote después de que te esforzaste tanto en construir el Mishkan? Aunque no lo construyó, fue el Betzalel, ¿cierto? Moisés le aseguró, así como te regocijaste cuando te enteraste que Hashem me había seleccionado para guiar al pueblo judío, o los israelitas, ¿cierto? Así me regocijo yo de que tú oficies como Cohen Gadol o como sumo sacerdote. Perdón. Moisés le dijo a Aarón, en este octavo día, Shemini, tu propio Corbán, el sacrificio, ¿cierto? Como gran sumo sacerdote consiste en un becerro que deberás ofrecer en calidad de sacrificio halat y un carnero en calidad de olá, ¿cierto? Eran dos tipos de sacrificio. Aarón trajo un becerro para expiar su pecado por el incidente del becerro de oro. En nombre de la comunidad de Israel, Moisés le ordenó que trajera en calidad de hatat, perdón. Hashem le ordenó que se ofrezca un cabrito para expiar el pecado de vender a Yosef, José, ¿cierto? Después de la venta de Yosef, sus hermanos sumergieron las prendas de este en la sangre de un cabrito. O sea, ¿recuerda cuando Moisés fue vendido por sus hermanos? La prenda colorida que le había regalado su padre, la que por causa de esa le tenían envidia a sus hermanos. Bueno, por eso y muchas otras cosas. Ellos para hacer ver que una bestia salvaje del campo había muerto a su hermano menor en ese instante, ellos mataron un cabrito e impregnaron el ropaje con la sangre del cabrito. Entonces por eso había que primero, uno de los primeros sacrificios para inaugurar este tabernáculo, este Mishkan, ¿cierto? Este altar, era de traer un cabrito aludiendo a lo que había pasado con, con lo de José. Entonces, por eso es que Hashem eligió el último día de inauguración del Mishkan como la ocasión apropiada para ofrendar un sacrificio especial para expiar la venta de José. La venta de José delató la rivalidad que había entre las tribus durante la inauguración del Mishkan, cuyo fin era servir de centro espiritual para unir al pueblo de Israel. Se hacían ofrendas para señalar el comienzo de una era de unidad y amistad entre los judíos. O sea, uno de los significados de hacer un sacrificio, de traer y hacerlo por todos, porque este cabrito era un sacrificio por todas las tribus, no era que le hayan elegido a una tribu en especial traer el cabrito, sino que la misma tribu representada por Aarón y Moisés, la tribu de Leví, ¿cierto? De los levitas, fue que ofreció el sacrificio, pero para todos. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Por el sacrificio de algún tzadik, ¿cierto? Los une a todos. Eso es una referencia al sacrificio del tzadik. Y en este caso era el chivito, el cabrito era el símbolo, de unidad, de sacrificio para unir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel entre tribus tenía muchas discordias muchas veces, muchas enemistades.
pero estos sacrificios unían al pueblo. Además, Moisés le ordenó a Aarón, ¿cierto? Continuando con el relato del Midrash, ofrenda un becerro y un cordero como olot en nombre de la comunidad, un toro y un carnero como shelamín, y también una ofrenda minja. Se ofrendó el becerro para expiar el pecado del becerro de oro. Ya era otra, como una segunda, había que sacar todos los recuerdos anteriores de antiguas desconexiones, antiguos pecados. Cuando los hijos de Israel de los sacrificios que debían traer al Mishkan, que estaba recién erigido, era nuevito, estaba de paquete, como decimos acá en Chile. Ellos preguntaron, ¿cuándo es que la Shejinah o la presencia divina se va a revelar en el Mishkan? Ellos estaban esperando eso, estaban expectantes cuando se podía manifestar la presencia divina. Y manifestando que el Eterno, el Dios Todopoderoso, ya está de vuelta entre nosotros de la desconexión por el becerro de oro, ¿cierto? La presencia divina se había ido entre medio de ellos por esta desconexión. Esta pregunta se originó en una atmósfera general de dificultad, ¿cierto? Porque Moisés había ofrecido sacrificios durante los últimos 7 días y cada día armaba y desarmaba el Mishkan. Era como que volvía a empezar. Sin embargo, todavía no había ninguna presencia divina. Hoy descenderá la Shejinah y consumirá los korbanot de Aarón, prometió Moisés. Yo creo que esto lo decía todos los días. Al escuchar esto, los hijos de Israel hicieron con alegría los arreglos necesarios. Este es clave lo que se habla aquí, porque dice que los hijos de Israel hicieron con alegría. Siempre tiene que haber alegría cuando usted hace algo. Hicieron los arreglos necesarios para preparar las ofrendas. La alegría y el entusiasmo para cumplir las instrucciones del Dios Todopoderoso se puede entender a través de la siguiente parábola. Recuerden que el Midrash siempre relata parábolas. Una vez, un marido, ¿cierto? Un esposo, se enojó mucho con su mujer porque ésta había realizado un acto indebido. Y le dice, deja la casa de inmediato, o sea, la expulsa de su hogar. Le ordenó y ella, como no tenía elección, obedeció. Después de un cierto tiempo, la ira del marido disminuyó, ¿cierto? Se le pasó el enojo y él le permitió regresar al hogar, a su mujer. Adelante, ella realizó sus labores cotidianas como cocinar, hornear y limpiar con una devoción y alegría que nunca antes había experimentado. Es una pequeña parábola para dar a conocer cómo Dios también había incluso pensado en exterminar este pueblo. Cuando tuvo que Moisés interceder por el pueblo, por su hermano, por todos, él iba a seguir adelante con sus planes, haciendo una nación desde el mismo Moisés y exterminar todo el pueblo que pecó con el becerro de oro, aunque podría decirse que no todos fueron, pero por omisión también fueron involucrados. Así que lo mismo aquí en la parábola que se cuenta que el hombre había expulsado a su esposa, pero luego la recibió porque la amaba. ¿Sí? Los judíos reaccionaron de manera similar cuando sacrificios para el Mishkan. Después de haber sido rechazados por el Dios Todopoderoso debido al pecado del becerro de oro, los judíos realizaban con vehemencia los últimos actos a través de los cuales la presencia divina se reuniría con ellos. O sea, ellos nunca perdieron la esperanza de que la presencia divina iba a volver a estar con ellos, porque siempre los acompañó en el desierto y no iba a ser la excepción, estando ya en un lugar sagrado que se creó, ¿cierto?, de parte del mismo Dios para levantar este tabernáculo y con el propósito de que su presencia morara ahí. Entonces, ese día Moisés le dio al pueblo un discurso de exhortación, ¿cierto?, en el que le decía,
para ser merecedores de la presencia del Todopoderoso entre ustedes, tomemos esta frase para nosotros también, deben purificar sus corazones y servirle solamente a Él. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros también hacer eso? Purificar nuestros corazones. Muchas cosas nos atraen de este mundo, muchas cosas físicas, muchos pensamientos ajenos a Dios. Y la única manera de poder acercarse a Él es o ser merecedores de la presencia de Dios, es purificar nuestros mismos corazones. Lo pudimos ver en antes de Pesach, ¿cierto? Cuando eliminamos el jamés, ¿cierto? La levadura, el oleudado, principalmente tanto hacerlo físico como lo hicimos, de eliminar, de quemar todo eso, ¿cierto? Tenía que ir conjuntamente y más importante en nuestro corazón eliminar el jamés, el ego, la adulación falsa, ¿cierto? Las cosas que nos hincha, como lo simboliza la levadura, ¿cierto? Porque la levadura es la que sirve para hacer crecer la harina, la masa. Entonces, lo mismo es lo que le es aquí al pueblo, que para poder que la presencia divina more entre el pueblo o en sus corazones, porque el simbolismo, ¿cierto? O sea, sabemos que era un Mishkan físico, pero la idea, el símbolo era que la presencia divina debía morar entre las personas, o sea, el Mishkan personal que tiene cada uno, el Mishkan que tenemos adentro de nuestra alma. Entonces, cuando los animales estaban listos para ser sacrificados, también llevaba el proceso de animales, y lo relata en este capítulo de la Torá, de la forma que tenía que ser, de cómo tenía que venir, sin imperfecciones, y todo tenía que ser perfecto, y además con alegría. Entonces, cuando los animales ya estaban listos quiere decir que ¿cierto? Para ser sacrificados, Aarón debía comenzar el servicio. Sin embargo, él no dio ni un paso en ese momento. Hacia adelante, Aarón, como Moisés, le decía a su hermano, como diciendo, acércate, ¿por qué lo dudas? Fuiste elegido sumo sacerdote, por consiguiente, junta coraje y realiza el servicio. O sea, le daba temor a Aarón hacer esto porque aún sentía esa culpa, ¿cierto? Sin embargo, Aarón dudó debido a una visión que lo turbaba. Cuando miraba al altar, le parecía que tomaba la forma de un toro, por lo tanto sentía que no podía adelantarse. Ya lo perseguía esto de la del becerro. Este midrash requiere una explicación. Este midrashín, ¿cierto? ¿Cuál era el significado de la imagen que percibía Aarón? Aarón estaba completamente exento de pecado. A ese momento ya Dios le había perdonado. Pero, excepto por lo del becerro de oro, por consiguiente, el recuerdo de este pesaba constantemente en su conciencia. Estaba confundido porque temía que Dios no fuera a aceptar su servicio debido a dicho pecado. Que podemos ver aquí que Aarón era una persona muy, muy diferente a los demás. O sea, a él sí le importaba lo que Dios pensara. A él le importaba que el servicio hacer el servicio sagrado del Mishkan no era cualquier cosa. O sea, él aún tenía el temor por lo que había hecho. Entonces Moisés lo llamó y le dijo, no debes temer, el Dios Todopoderoso ya te ha perdonado. Una vez que Moisés se lo aseguró, Aarón ascendió al altar y primero ofreció sus propios sacrificios como gran sumo sacerdote y luego los de la comunidad. Por primera vez los Kohanim participaron y no encendieron ningún fuego bajo las ofrendas porque esperaron el fuego celestial que estaba por descender. Era lo que esperaban ellos, la presencia divina, ¿cierto? Una vez que terminó el servicio de los sacrificios, ¿cierto? Aarón levantó sus manos y bendijo al pueblo con Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, ¿cierto? Que Dios te bendiga y te proteja.
etcétera. El rezo que se suele decir. Todavía Aarón estaba angustiado. El fuego de la Shejinah no había aparecido para consumir sus sacrificios. Él estaba esperando que al descender la presencia divina y consuma el sacrificio era como la aprobación de Dios para que él fuese perdonado. Entonces, esa angustia aún permanecía en él. Después de dejar el Mishkan, se volteó hacia Moisés y se quejó. Moisés, hermano mío, me estás exponiendo a pasar una vergüenza. Me pediste que realizara el servicio y no hay ningún resultado. Frustrando nuevamente. Entonces los dos hermanos entraron juntos al Mishkan y se colocaron a Dios y le suplicaron que le restituya la Shejinah al pueblo de Israel. Una vez que terminaron sus tefilot, o sea, sus oraciones, sus rezos, regresaron hacia donde estaba toda la gente y la bendijeron. Que baje la Shejinah y que se pose sobre nuestras labores, como lo dicen los Salmos 190, 17. Finalmente el fuego de la Shejinah apareció. La nación entera fue testigo de la columna de fuego que descendió del cielo, entró en la tienda, se dirigió hacia el altar, ¿cierto? Consumió los sacrificios en el altar y se estableció en él. Al contemplar este milagro cayeron de rodillas y le rezaron a Hashem. ¿Por qué la revelación de la Shejinah no ocurrió inmediatamente después del servicio de Aarón? Es una pregunta que hace el Midrash. Al retener el fuego celestial, el Dios Todopoderoso demostró que su presencia no se puede invocar de manera inmediata por el solo hecho de cumplir con los ritos de los sacrificios. En forma contraria, la creencia pagana de que los sacrificios tenían una fórmula mágica inherente a ellos que hace que produzca la presencia divina, el Todopoderoso dio al pueblo israelita, ¿cierto? Que su revelación había sido traída como resultado de las oraciones o los rezos de Aarón y Moisés. Imagínense, ¿no? Antes de eso no ocurrió nada. La habilidad para convocar la presencia de Hashem no es realizada por ningún rito externo, sino que depende de aquellos espíritus que entren en el tabernáculo para servirle, que es una gran enseñanza. Muchas veces creemos que con nuestros actos que hacemos de, de cualquier cosa que hagamos como aparentar y cosas así físicas, van a provocar algo. No, no es así. O sea, la idea es que primeramente tú humilles tu corazón y como lo decimos siempre, Dios siempre, primeramente la intención de tu corazón, es lo que a él le importa. O sea, ¿qué, qué necesitará Dios algo físico para él si él no tiene investidura física? O sea, lo físico es como un simbolismo y también conlleva de ayudar a los demás. Pero lo importante que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros, de su pueblo, como Israel que somos, es que primeramente la humillación, el posternarse, ¿cierto? Sea primeramente de corazón. Aunque usted no esté postrado de rodillas ni tirado en el suelo, pero el corazón humillado, o sea, el corazón quebrantado, eh, ofreciendo el sacrificio verdadero hacia Él. El sacrificio que a Él le importa, a Él, al que te favorece. Entonces, eh, después de haber hecho estos rezos, esta súplica de todo corazón a Dios mismo, fue que la presencia divina descendió al pueblo de Israel y todos fueron testigos. Y entonces la alegría del pueblo de Israel ante la manifestación de su presencia, ¿cierto? Era similar a aquella de una novia en el día de su boda. Yo creo que una novia cuando se casa tiene que ser, bueno, el novio igual, obviamente, pero es como que es más esperado lo de una novia porque hace un ritual muy, muy hermoso de poder vestirse de una forma diferente ese día para su novio, de poder embellecerse, de ser la que sobresale en la fiesta de boda, ¿cierto? Y yo creo que es una alegría incomparable. No, yo creo que las mujeres
lo pueden comprobar. Entonces, su júbilo, o sea, su alegría era tan grande que el Espíritu Divino se posó sobre ellos, y esto en forma profética cantaron las palabras del Salmo, ¿cierto? Capítulo 33. Regocíjense en Dios, oh ustedes justos. Qué maravilloso. No es un regocijo cuando la presencia divina es notada en nuestra vida, es cuando muchas veces estamos en el trabajo, o estamos tranquilos en el hogar, o cuando meditamos, y llega la presencia divina. Es una energía diferente. No es la misma energía que captamos todos los días, porque este mundo físico, este plano físico está plagado de malas energías, y muchas veces esas energías nos llegan directamente a nosotros. Entonces, el estar en contacto con Él, el recibir la presencia divina, es algo maravilloso. Entonces, de repente, cuando ellos se arrodillaron, porque fue tanta la presencia que cayeron de rodillas, cada uno tenía un lugar bastante amplio como para ubicarse, a pesar de que cuando estaban parados apenas podían moverse. O sea, era una multitud tan grande que se apretaban entre sí. Pero cuando ocurrió esto de la presencia divina, fue como que tuvieron espacio entre sí, pudieron estar libres, liberados. Entonces, el primero de Nisan fue un día maravilloso, un día glorioso. Desde la creación fue destinado a que se lo distinguiera por 10 hechos especiales. Aquí el Midrash va a relatar 10 hechos especiales que se distinguieran por el hecho de este día. Como número 1, ocurrió el primer día de la semana, o sea, un domingo, el mismo día que comenzó la creación del universo. Esta exposición del Midrash nos enseña que hay una relación entre el último día de la inauguración del Mishkan y el primer día de la creación del mundo. Desde el comienzo de la creación hasta que la Shejinah descendió al Mishkan, eso le faltó perfección espiritual. En este día, el objetivo de la creación se ha cumplido. Ese fue uno de los primeros. El primero era que con este día, con la inauguración del Mishkan, y en el octavo día, ¿cierto?, de esta inauguración, comprendía, era como la pieza que faltaba para hacer la perfección, ¿cierto?, del espiritual en el pueblo, en el universo. Como número 2, este primer día del mes de Nisan, ¿cierto?, se diferenció por las ofrendas de los Neslim y sus sacrificios de consagración. Los detalles de esta ceremonia se encuentran descritos en Bamidbar, ¿cierto?, números 7, ¿cierto?, capítulo 7, versículo 12 al 88. Ver Parashat Naso. Eso se verá en la Parashat Naso, que tendremos en un buen tiempo más adelante. La ofrenda de Neslim, de sacrificios de consagración para el altar. Ese es como número 2. Como número 3, recuerde que son 10. ¿Por qué será 10? Siempre el 10 especial, y lo conocemos. Por primera vez los Kohanim realizaron la bodá. Hasta ese momento el primogénito estaba a cargo de ofrendar sacrificios. El primogénito, ahora ya lo tenía que hacer el Kohen Gadol, sumo sacerdote. Número 4, estábamos en el 3. Por primera vez se trajeron sacrificios de la comunidad. Antes se lo ofrecía un sacrificio, ¿cierto?, del líder, ¿cierto?, ofrecía un sacrificio. Ahora ya era permitido que cada tribu o cada persona que quisiera podía traer su sacrificio al altar. Como número 5, el fuego celestial descendió y consumió las ofrendas. Ya no había que encenderle fuego, el mismo fuego celestial lo hacía. El número 6, por primera vez los sacrificios fueron consumidos dentro de un área específica prescrita por la Torá. Antes se los podía comer en cualquier parte. Recuerdan que antes los primeros sacrificios que se hicieron se hacían en cualquier lugar,
¿cierto? A Noé hizo sacrificio, a Abraham, todos los patriarcas. Pero ahora, por primera vez, había un lugar específico que era el Mishkan, el tabernáculo, el cual estaba destinado a hacer sacrificios solamente en ese lugar. Luego después en el templo, claro, cuando se hizo el templo. Número 7. En este día, la presencia divina se estableció en el Mishkan. Ahora siempre la presencia divina iba a morar en ese lugar, en el tabernáculo móvil. Número 8. Los sacerdotes bendijeron al pueblo con la bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, se le llama en hebreo, es la bendición sacerdotal, que ya la habíamos visto antes. Número 9. Por primera vez se prohibieron los altares privados, ¿cierto? Se debían ofrecer los sacrificios en el altar central del Mishkan. Por eso que después, cuando hay muchos relatos en el libro de los reyes, en otros más adelante, que cuando llegaron paganos o habían costumbres paganas, erigían sacrificios en lugares altos, creyendo que por ser más altos iban a estar más cerca de Dios. Pero había un lugar específico donde había que hacerlo, entonces por eso no era prohibido, perdón, hacer sacrificios en lugares altos. Y número 10, por primera vez desde la Matán de la entrega de la Torah, ¿cierto? Nisan se convirtió en el primer mes del año. En ese sentido, sabemos que Rosh Hashanah es el año nuevo de la creación, de Adán, ¿cierto? Pero este Nisan fue designado como el primer mes en cuanto a lo que Dios ordenó por la construcción del Mishkan. Ese día fue honrado específicamente con 10 acontecimientos para indicar que el último día de la inauguración no era menos importante que el día en que se creó el universo. Por lo tanto, así como se creó el mundo por 10 declaraciones divinas, así también la construcción del Mishkan se destacó por 10 características particulares. La felicidad y la gloria de ese día hubieran sido completas de no haber culminado con las trágicas muertes que ya sabemos, ¿cierto?, de los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, que echaron a perder todo ese júbilo, según el Midrash. Pero ya conocemos la historia, que ellos fueron ofrecidos como sacrificios al Eterno. Eso ya lo podemos ver en un nivel más, y no era el tema de hoy, sino que el tema de hoy era lo de que Aarón temía en que el sacrificio no iba a ser apto, que él no era apto para ofrecer sacrificio. Y podemos ver que incluso hasta cuando él los hizo, aún la presencia divina no descendía, sino fue hasta cuando ellos se humillaron ambos, ¿cierto? Con Moisés, cuando se introdujeron en el Mishkan y le pidieron a Dios por su presencia, lo que estaba esperando todo el pueblo, y Dios respondió. Entonces el octavo día es lo que significa eso, que la presencia divina esté entre todos nosotros. Esta fecha también es nombrada como el Año Nuevo de los Reyes, como un Rosh Hashanah segundo. El Rosh Hodesh Nisan, la fecha en que Dios le entrega la autoridad a la humanidad. Moisés estableció una jerarquía de autoridad, ¿cierto? Asignándole a Aarón y a su familia los ritos del sacerdocio. Para ello llamó a los otros líderes también, ¿cierto? A los ancianos. Y el tabernáculo revela la gloria de Dios. Cuando esa gloria se revela, todos los líderes vienen a reclamar su parte en ella. En el octavo día también es utilizado en referencia al precepto de la milá, de la circuncisión. Siempre
ha visto que cuando dicen, y en el 8º día fue circuncidado, no lo circuncidan al nacer, sino que al 8º día. Demostrando el paralelo entre la inauguración de los sacerdotes y la milá, o sea, la circuncisión. La circuncisión se lleva a cabo en el 8º día. El 8º día de la ceremonia de inauguración cayó en Rosh Hodesh Nisan, al comienzo del mes de la salvación de los judíos, o sea, cuando salieron de Egipto. Pues en Pesach tuvo lugar, Pesach refleja el cuidado del pacto que se equipara, ¿cierto?, con la milá, o sea, con el pacto de circuncisión. Y así culmina este relato de lo que es esta parashá Shemini, 8º día. En modo de conclusión, el mensaje que más deja en este relato del Midrash, en lo que yo capté más, es esa separación que tenemos que tener del plano físico a lo espiritual. Después del 7º día, y Shemini, el 8º, siempre alude a la presencia divina. Por eso en ese día fue cuando se manifestó la presencia divina, pero no sin antes humillar que el Coanín, ¿cierto? El Cohen Gadol y Moisés tuvieron que humillar sus corazones para poder que la presencia divina pudiera descender y quemar el sacrificio, ¿cierto? Porque ellos habían hecho el sacrificio, pero aún no descendía la presencia divina. Y cuando descendió la presencia divina, hubo gran alegría, hubo humillación, hubo arrepentimiento, como se le llama. Entonces, es lo que nosotros debemos desear, que la presencia divina more en nosotros. Pero, ¿cuándo va a morar? Ustedes ya lo saben. Así, clase del día de hoy, por si alguien quiere opinar algo o quiere hacer preguntas, al maestro también, si puede responder algo más profundo que se nos vaya. Sí, bendiciones, mi hermana Anabel, qué gusto tenerla aquí. Anabel, que bien me pude leer en hebreo, ¿eh? Lo tiene escrito en hebreo. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones, Jacob. Bendiciones, Miguel. Hermosa, hermosa clase, Miguel. Bueno, aquí atento nomás por si hay preguntas que se vayan de tus manos. Eso, sí. Por ejemplo, a mí una pregunta que tengo es, ¿qué es la boda? Abodá se traduce como servicio. Se suele decir Abodá Hashem, el servicio a Hashem. Es lo que La hacía boda el sacerdote. era el servicio que realizaban los sacerdotes y los levitas. Ok, ok. Así que como novia, con alegría, será tan así las hermanas que han sido novias alguna vez que pueden opinar sobre eso, ¿no? Me gustó ese concepto. No, nadie fue novia entonces. Bien, si no hay opiniones, no hay preguntas, termino esta clase del Midrash, siempre reconociendo que son alusiones, ¿cierto? Sabemos que hay un nivel más alto que a nosotros nos gusta. El maestro nos tiene acostumbrados ya a esos secretos y a veces, a veces lo literal ya lo miramos muy en menos, porque ya estamos acostumbrados a ir a lo profundo. Pero siempre es bueno recordar los simbolismos para poder compararlos con la vida diaria. Entonces, esa es la razón de por qué hacemos estas clases. Amén.
Y espero les sirva porque estas clases la van a ver a veces personas que no conocen mucho los secretos profundos, entonces para ellos también es importante estas clases. Amén. Hermano Miguel, hermano Miguel. Sí, Bueno, que Dios le bendiga, como siempre. igual. Para mí importante fue escuchar su clase, como repasar la porción de esta semana, después de haber disfrutado justamente de un periodo intenso, esta oportunidad que tenemos cada nuevo año Pesa. sí, de disfrutar de esa energía, de purificarnos durante 7 días, perdón, y llegar justamente a este nuevo periodo es como en cierto modo, una parte de ese mismo proceso. Coincidentemente, terminamos los panes sin levadura el 8º día, ¿verdad? Y volvemos al ciclo del 8º, de lo superior, de lo divino. Y lo que me impactó este año, porque todos los años nosotros vamos adquiriendo un poquito más de sabiduría, de conocimiento de la Escritura, de las instrucciones de Dios, y lo que me impactó este año fue, en el fondo, entender más profundamente, mi hermano Miguel, que a Dios le encanta darnos segundas oportunidades. Lo demuestra a lo largo de toda la historia. Y en esta porción es un reflejo maravilloso que debería hacernos reflexionar a nosotros, que a veces creemos que chuata, ahora sí que la embarramos. ¿Ah? No sé si después de este pecado, de esta falla, de este error, de esta desconexión, voy a poder recuperar esa relación que, como decía usted, la novia y el novio, al principio, ¿verdad? Ambos en realidad estamos con ansias de esa conexión íntima, pero después de caer, no debemos olvidar que cuando todos los demás creen que todo está perdido, bendito sea nuestro Dios, que Él feliz de darnos una segunda oportunidad. Y lo más maravilloso de esta segunda oportunidad es que siempre el propósito es el mismo, llevarnos a ese nivel donde se mueve Él, donde nosotros estimamos que es milagro, que es algo que es súper especial, pero que en realidad es el nivel donde Dios se mueve normalmente y a donde Él quiere llevarnos. Y para mí el sábado también es un reflejo profético de aquello. Moisés, por una parte, para mí se movía en lo profético, ¿verdad? Pero el profeta tiene una diferencia en el sacerdote. El sacerdote se mueve permanentemente en lo sagrado, en ese nivel más elevado, porque donde él se mueve, impacta todo el universo para mí. Todo, nosotros lo hemos visto en las porciones anteriores, como todos los detalles impactan el universo y el mundo espiritual. Para mí, esa es el centro y más importante de esta reflexión, mi hermano Miguel, entender que a nosotros nos gusta, siempre digo lo mismo, nos gusta lo bonito de la escritura, ¿ah? Pero no entender la profundidad del honor. O sea, es un honor maravilloso, pero una tremenda responsabilidad. Y bendito sea Dios que a todos nos ofrece la misma bendición, de entender el nivel al que estamos llamados a alcanzar. Es un tremendo honor, un privilegio, pero una tremenda responsabilidad también. Así es. Bendiciones y Igualmente. espero seguir compartiendo esta clase mientras el Señor me lo permita. Amén. Qué bueno. Gracias, hermano Adán, por sus palabras y siempre lo digo, siempre sus opiniones son importantes y siempre nos dan a veces cosas que a uno se le escapa, porque somos todos uno, somos todos conjuntos, entonces trabajamos en equipo y a mí me encantan sus opiniones y de todo y la suya fue muy, muy reveladora. Así que gracias por su vida, hermano Adán, y su familia y de haber disfrutado. Y así a todos los hermanos que han opinado aquí en el chat también, hermana Lady, gracias por su participación.
decías en este día. Bien. Vamos allá a dar término a esta reunión, a esta clase. Sean todos bendecidos, que tengan muy buen día de Shabbat. Aún queda harto por este día de disfrutar de las enseñanzas, de las comidas maravillosas que hoy día tenemos también. Así que Baruch Hashem, Shabbat Shalom, y estaríamos dando término a esta clase. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.